Bueno, pues hoy dedicamos nuestro espacio de salud precisamente a conocer los retos, las preocupaciones que mantienen ocupados ahora mismo y en perpetua investigación a la Sociedad Española de Reumatología. Para hablar sobre este asunto precisamente tenemos aquí a un reumatólogo, a Pablo Mesa del Castillo, que es presidente de la Sociedad Murciana de Reumatología. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. A mí nos interesa mucho en 7 Noticias hablar sobre la artritis reumatoide. Es una cuestión habitual hablar de ella. Hay miles de murcianos afectados. Sí, la artritis reumatoide es una enfermedad que afecta al 1% aproximadamente de la población a nivel mundial, por lo que en Murcia estimamos que habría unos 1.500 murcianos con artritis reumatoide. Bueno, esta precisamente se habla mucho de ella cuando nos duelen las articulaciones de las muñecas, nos duelen también las articulaciones de los pies. En general, cuando intentamos movernos con el frío incluso, ¿qué sucede en este momento en nuestro cuerpo? La artritis reumatoide es una enfermedad de la membrana sinovial, que es la cubierta que recubre a las articulaciones. Lo que ocurre que, bueno, cuando a alguien le duele las manos o los pies, piensa que pueda tener una artritis reumatoide como el gran temor, porque es una enfermedad que es muy grave, es mutilante, es crónica, no se conoce una cura para ella, pero la realidad es que muchas veces esta enfermedad, o sea, no tiene una artritis reumatoide, sino que puede ser una artrosis o cualquier otra enfermedad que son mucho más frecuentes. El reuma comprende 400 enfermedades diferentes, con muchas causas distintas y entonces, pues bueno, ahí está el reumatólogo, estudiar y descartar que no sea esa dolencia, una artritis reumatoide u otra que necesite un tratamiento ya crónico o agresivo. Así que cuando decimos que tenemos reuma, podríamos tener cientos de enfermedades. En realidad no es el reuma en sí mismo, sino hay muchas formas de reuma, ¿no? Exactamente. Reuma es un término que, aunque viene de los griegos, está ha calado muy hondo en la población. La gente lo relaciona con la humedad, y en realidad son mitos. Nosotros trabajamos científicamente. Reuma en sí, ese término no tiene un sentido claro para nosotros, pero la población sí que, curiosamente, lo tiene muy arraigado. Concretamente con la artritis reumatoide, ¿qué es lo que sucede exactamente? Estamos hablando de que nuestro sistema inmune hace algo con nuestro cuerpo que no debiera, ¿no? Sí, exactamente. Se produce una inflamación de la cubierta de la articulación y ese tejido se vuelve muy hipertrófico, con capacidad incluso de destruir el hueso que tiene alrededor, y se producen deformidades articulares. Es una enfermedad que bueno, no se conoce la causa primaria, pero sí que son círculos viciosos de inflamación, círculos patogénicos que producen, pues eso, un tejido sinovial muy agresivo, y también trastornos a nivel sistémico con aumento de la mortalidad cardiovascular. Es una enfermedad que al cuerpo le afecta a nivel global. Estábamos hablando antes de que muchos de nosotros hablamos de reuma fácilmente, confundimos la artritis reumatoide con cualquier dolor intenso, cuando hace frío, humedad, pero sí que es verdad que detectar a tiempo la artritis reumatoide, diagnosticarla, es muy importante para una posible cura, ¿no? Sí, es fundamental. Ahora mismo se habla de los primeros 6-12 meses de enfermedad, teóricamente, y están empezando a aparecer estudios en ese sentido, que teóricamente se podría curar la enfermedad, en el sentido de pararla hasta el punto de que no volviera. O sea que cuando decimos nos duele, mejor ir al médico y evaluar correctamente. Bien, vamos a hablar ahora de las posibilidades que hay para tratar la artritis reumatoide. Vosotros concretamente planteáis varias vías, una de ellas la no farmacológica. ¿Se puede hacer frente? Bueno, la artritis reumatoide es una enfermedad tan sumamente grave y crónica que rara vez recomendamos esa vía. De hecho, la tendencia actual es justo la contraria, es tratar con todo lo que tenemos en los primeros meses de la enfermedad para intentar revertir esos círculos patogénicos que se producen, que luego ya son irreversibles, y sobre todo cuando aparece ya el daño óseo, el daño articular, las deformidades, intentar evitar llegar a esa fase cuando ya es demasiado tarde. Luego tenemos otra posibilidad que precisamente desde la resaca, tú como reumatólogo estáis desarrollando en líneas de investigación. Hablamos de los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad biológicos. Cuéntanos, ¿en qué consiste todo esto? Sí, los fármacos biológicos son unos fármacos que son relativamente nuevos, tendrán unos 15, 20 años desde que se empezaron a desarrollar, y son moléculas que se llaman biológicas porque las producen para nosotros organismos vivos.
es decir, bacterias o un ratón, se les introducen los genes y ellos producen una molécula que es una proteína. Y esa proteína, una vez que se introduce en nuestro cuerpo, lo que tiene es una acción muy concreta sobre una molécula de la inflamación concreta o sobre una señal de una célula sobre otra, y de esa manera somos capaces de cortar estos círculos patogénicos y la verdad es que son muy efectivos. O sea, han supuesto una revolución. La artritis reumatoide, antes de los tratamientos biológicos, era una enfermedad que prácticamente se deformaban pues el 70% de los pacientes, y ahora mismo llevan una vida prácticamente plena casi todos. Es decir, que todavía queda una pequeña proporción que no responde bien a estos tratamientos, pero en general pues estamos muy contentos, ha cambiado. ¿Y esto lo suministran ustedes en el hospital a cada paciente? Sí, nosotros somos los que indicamos el tratamiento en función de las manifestaciones del paciente. Cuando cumple unos criterios de gravedad o de progresión acelerada, pues enseguida los introducimos para bajar esa inflamación y mejorar la calidad. Otra de las cuestiones que queríamos tocar aquí es el lupus. Es una palabra que se utiliza muy a menudo, probablemente en muchas ocasiones sin tener que usarla por desconocimiento. El famoso House lo intentaba diagnosticar continuamente. Lupus está estrechamente vinculado con su ámbito, con su campo, la reumatología. ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? Sí, el lupus es una enfermedad en la que el cuerpo reacciona de manera sistémica contra las proteínas del propio organismo, en concreto contra los núcleos de nuestras células. Entonces, el misterio del lupus es, igual no se conoce por qué se inicia la enfermedad, y luego que es una enfermedad muy variable. Es decir, un neurólogo puede diagnosticar un lupus porque la primera manifestación es un brote psicótico, o un ictus, o un nefrólogo porque se afecta el riñón, o un reumatólogo porque duelen las articulaciones. Es decir, que es una enfermedad que afecta a cualquier médico y por eso siempre está en el diagnóstico diferencial. Siempre, pues si no sé lo que es, pues a lo mejor es un lupus, porque el lupus tiene tantas caras que realmente en cualquier momento podría terminar siendo un lupus, aunque son enfermedades que se diagnostican por descarte, es decir, tienes que descartar todo lo demás. Así que cuando un paciente llega al diagnóstico del lupus es que ya ha pasado por muchas fases y muchos descartes, es un camino difícil. Sí, bueno, si el lupus es muy grave y tiene unas manifestaciones muy claras, es fácil de diagnosticar, pero sí tienes que descartar infecciones, tienes que descartar tumores, tienes que descartar muchas cosas que pueden dar manifestaciones similares, y que si tratas un lupus y no lo es, las implicaciones pueden ser también graves para el paciente. Cuando se enfrenta un paciente con lupus, ustedes como médicos especialistas, el dolor y el cansancio suele ser lo más habitual. ¿Qué recomendaciones le transmiten? Porque precisamente el estado de ánimo debe ser fundamental en esta enfermedad. Sí, cuando se diagnostica una enfermedad reumatológica grave, quizá el mejor consejo es que el paciente acepte, que eso también cada paciente le lleva su tiempo, acepte la enfermedad, pare un poco sus quehaceres diarios, aprenda su enfermedad y con la ayuda del médico y los tratamientos, pues consiga recuperar un nivel de actividad y recuperar su vida normal, pero siempre desde el parar y retomar un poco, dependiendo de los síntomas que tenga. Es decir, que quizá aceptar la enfermedad para poder tratar el dolor, que no duela tanto, pues sería el mejor consejo que yo le podría dar a un paciente recién diagnosticado. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que estos pacientes empiezan a tomarse la vida de acuerdo con lo que están padeciendo? Pues yo te digo, es muy personal el asunto. Hay personas que llevan una vida muy ajetreada y se niegan en rotundo a parar un poquito y un poco escuchar a su cuerpo y ver por qué le ha pasado esto o de qué manera se pueden ayudar a sí mismos, y hay otros que enseguida pues colaboran con el médico, porque también el médico necesita la colaboración del paciente para poder tratar sus síntomas y saber cómo se encuentra. Hay pacientes que te cuentan que están muy cansados y tienen un nivel de actividad bastante aceptable, y hay otros que te dicen que están bien y su nivel de actividad es muy deficiente. Entonces el médico tiene que aprender a conocer al paciente, y el paciente, esa comunicación es muy importante en nuestras enfermedades. El lupus no se cura, pero ¿podría ese paciente de lupus no tener el final que todos parecen que cuentan, un final difícil? El lupus no tiene una cura conocida, sí tenemos medicamentos que ayudan mucho, y entre ellos algunos biológicos que ayudan mucho ahora en el manejo.
Lo que ocurre que, claro, a veces las manifestaciones amenazan la vida y en ese momento pues usamos lo que tenemos y esos tratamientos agresivos en ocasiones producen efectos secundarios. Que vienen por efectos secundarios. Sí, bueno, el mismo lupus te puede matar o los medicamentos que tratamos para evitar esas complicaciones tan graves, pues a veces también producen efectos secundarios y disminuyen la calidad de vida del paciente. Se trata de ir probando continuamente hasta que... Sí, por eso hacemos estudios en la Risaca y en el resto de hospitales de la región, se hacen estudios concretos de medicamentos en manifestaciones concretas, también en lupus. Es decir, sabemos que para la afectación renal del lupus pues podemos usar la ciclofosfamida, que es un medicamento muy antiguo, o ahora últimamente se están haciendo ensayos con rituximab, que es un biológico que se ha visto que ayuda mucho y baja el perfil de efectos secundarios como la fertilidad, que es un problema en chicas jóvenes que son la mayoría de los nuevos diagnósticos de lupus. La mayoría de los nuevos diagnósticos, ¿qué ocurre? Es una enfermedad de chicas joven de y chicas generalmente jóvenes. Guapas, sí. ocurre mucho, sí. En la adolescencia pues es un momento en el que el lupus puede aparecer y suelen ser lupus graves. Chicas jóvenes, activas, una vida normal. Sí. No hay ningún precedente, se puede marcar algún patrón común que más allá de la juventud y del género. En todas nuestras enfermedades se habla de una triple línea de patogénica. Una es la genética, puede haber una agrupación familiar de casos, ya no de lupus, sino de enfermedades autoinmunes en general. Luego hay otra línea que es la ambiental. El lupus, por ejemplo, se puede desarrollar con algunos medicamentos. El lupus inducido por fármacos. Al consumirlos. Sí. Como por ejemplo. Pues la hidralacina, que era un antihipertensivo muy antiguo, la podía producir y ya no se utiliza, pero se usaba y a veces se producía el lupus. Lo bueno de ese lupus es que se retira el medicamento y generalmente remite el cuadro, pero sí se puede producir. Así que la genética, la ambiental y la tercera línea. La tercera línea es el genética, ambiente y luego el propio organismo, su reacción a infecciones porque en realidad el reuma, estas enfermedades se producen porque el cuerpo en ocasiones ataca directamente porque se producen los mecanismos patogénicos de los que he hablado y en otras ocasiones es incapaz de apagar una inflamación que se produjo por otro estímulo, como por ejemplo un virus o una infección o cualquier otro estímulo inflamatorio que luego el organismo no es capaz de apagarlo, entonces se producen estas enfermedades. Bueno, entonces también para el lupus esos fármacos biológicos están en buen camino, sí. Se combinan y... Sí, lo que ocurre en el lupus, como es tan poliédrico, pues es muy difícil encontrar un medicamento que funcione para todos por igual. De hecho, ya hemos hablado que está muy personalizado, ¿no? A cada persona le afecta de una manera distinta. Bueno, ¿qué papel juega la alimentación en las enfermedades reumatológicas en general? Sí, la alimentación es importante para mantener un nivel de salud adecuado, un buen peso, que es muy importante en las enfermedades degenerativas y del cartílago, y luego a nivel de patogenia o de medicamentos que puedan evitar el desarrollo de nuestras enfermedades, pues tampoco tenemos una evidencia clara, es decir, que no se podría recomendar ni tomar unos alimentos ni dejar de tomar otros, porque realmente no tenemos evidencia científica que nos apoye. Por ejemplo, la artritis reumatoide, lo que hablábamos al principio, ¿hay alguna forma de prevenirla a través de la alimentación? Todo el mundo pues habla de que sí calcio, que no sabemos hasta qué punto afecta la leche, ¿no? Otros alimentos que contienen más. ¿Esto funciona? Sí, el calcio sobre todo está de moda y es muy importante para la osteoporosis. Es lo que ocurre con el reuma en la sociedad, se mezcla todo. Se mezcla todo, ¿verdad? Entonces, para la artritis reumatoide el calcio no exactamente. Hay que tener un buen aporte de calcio para tener un hueso fuerte, para no tener osteoporosis en un futuro. Igual que la osteoporosis, por ejemplo, no duele. La osteoporosis es una enfermedad silenciosa que se manifiesta cuando el hueso se rompe. Entonces, la fractura duele, pero la osteoporosis en sí no. Entonces, todo esto es lo que nosotros como reumatólogos queremos, pues, un poco centrar el debate y que la gente pueda tener fuentes fiables donde ir y realmente saber qué les pasa.
Bueno, pues también queríamos hablar del deporte. ¿El deporte cómo puede afectar? ¿Puede ser inductor a lo mejor de más dolor o precisamente todo lo contrario, prepara nuestro cuerpo para fortalecer nuestras articulaciones? Sí, para la artrosis, de hecho, el ejercicio es de las pocas o casi la única intervención no farmacológica en artrosis, concretamente, que mejora el dolor y la capacidad funcional del paciente. Aunque también es cierto que algunas actividades deportivas como corredores pues tienen artrosis de la rodilla por traumatismo repetido, porque la artrosis al final es una enfermedad del cartílago y cuando lo usamos mucho, repetidamente, pues ese cartílago degenera. ¿Cómo fue la reunión que tuvieron ustedes de la Sociedad Española precisamente de Reumatología aquí en la región de Murcia el jueves pasado? Por lo visto vinieron de lo mejorcito de todo el panorama español. Sí, se invitó a todos los reumatólogos de España, a los presidentes de las sociedades autonómicas, y tuvimos el honor de contar con el presidente de la Sociedad Española de Reumatología, el doctor José Luis Andreu, que vino y la verdad que nos apoyó mucho. Se habló de biosimilares, que es como, para que me entienda, el genérico del biológico, porque ya han pasado 10 años, las patentes van venciendo, entonces han aparecido... más sencillo, más barato, ¿no? Claro, sobre todo, sencillo no, porque son moléculas muy parecidas, pero sí que introduce el factor de competencia y ahora mismo hay mucha presión para su uso, incluso en algunos países nórdicos se han cambiado uno por otro directamente. Y bueno, es interesante por eso, porque está muy de moda y ahora mismo es importante tener un criterio claro para su uso, introducirlo y que baje el precio y que sea más accesible para todos. Y luego también hablamos de estrategias de trabajo colaborativo, porque en Murcia, por ejemplo, no tenemos un registro claro de los casos, pacientes, ¿no?, que tenemos de cada enfermedad. Entonces podemos estimar que en Murcia hay 1.500 artritis reumatoide, pero no lo sabemos con certeza. Y nos gustaría trabajar junto con el Sistema Murciano de Salud y tener sistemas de registro que nos permitan pues conocer exactamente pues, cuáles son nuestros pacientes y qué podemos hacer por ellos. Precisamente tú eres reumatólogo infantil. Sí. Nos llama la atención que se puedan registrar enfermedades de este tipo en los más pequeños, pero sí que es verdad, hay niños con enfermedades reumatológicas. Sí que existen, ¿no? Es menos frecuente, afortunadamente, que la reumatología en el adulto, pero sí existen casos de artritis, casos de lupus. Hay algunas que son específicas del niño, como la vasculitis, la enfermedad de Kawasaki, que afecta a niños muy pequeñitos y que se ponen muy malos. Y bueno, ahí estamos en la Risaca intentando ayudar a nuestros compañeros pues con nuestro granito de arena. Muy bien. Bueno, me pedían que te preguntase acerca de los remedios caseros, en este sentido. El dolor que si nos ponemos algún tipo de paño caliente o utilizar unas hierbas determinadas, todo esto, desde el punto de vista de un especialista, ¿tiene utilidad? ¿No? ¿Hay recomendaciones? ¿No? Sí, ya digo, una vez que tienes el diagnóstico de la dolencia, si te puede doler, pues si tienes una artritis reumatoide, realmente, además del tratamiento que nosotros proporcionaríamos, que sería el que más va a mejorar al paciente y va a evitar que se deforme en un futuro, además de eso se pueden usar otras cosas. Y sobre todo los remedios caseros tienen cabida en las enfermedades que son más frecuentes, como es la artrosis. La artrosis va muy bien el calor, por eso funciona bien el balneario, funciona bien el lodo oscuro del Mar Menor que el paciente se embadurna, como es negro. Eso hace que dé mucho calor y eso produce una mejoría importante. La acupuntura para el dolor también tiene algunos datos interesantes y bueno, en general una vida sana, ordenada, ejercicio, buena alimentación, estar bien, estar contento, también es importante para el sistema autoinmune. Algunas enfermedades tienen una clara, como la psoriasis, la artropatía psoriásica, sí tienen una cierta componente psicosomático. Cuando el paciente está estresado, se encuentra mal, está deprimido, empeora el cuadro autoinmune. ¿Y al contrario? Y al contrario también. Es un tratamiento más. Sí. Muy bien. Bueno, pues doctor Mesa del Castillo, Pablo Mesa del Castillo, bienvenido, bien hallado y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Seguiremos siguiendo la pista de estos fármacos biológicos. Nos ha interesado mucho esta aplicación y un placer. Bueno, pues son las 11:59 de la mañana, tiempo perfecto para despedirnos. Hasta aquí la información matinal de este 7 de febrero. Ya saben que seguimos trabajando para ofrecerles toda la información actualizada a partir de las 2 de la tarde en 7 Noticias. Por nuestra parte es todo. Les vemos mañana miércoles a las 8 de la mañana. Que tengan buen día.